En esta 13ª edición del Foro de Empleo y Emprendimiento de la Facultad de Economía de la Universidad de Valencia, tenemos con nosotros a Francisco Martínez Montparler, que es de la Comisión de Formación del Colegio de Mediadores de Seguros de Valencia. Señor Martínez, gracias por estar aquí, bienvenido. A vosotros. En primer lugar, ¿qué es el Colegio de Mediadores de Seguros de Valencia? ¿Cuáles son las actividades o las profesiones que engloba? Pues a ver, el Colegio de Seguros de Mediadores de Seguros de Valencia es la casa de los mediadores de seguros de Valencia, como bien indica el nombre. En él lo que se pretende sobre todo es que el código ético y deontológico de la profesión se vigile y se controle y se conozca por parte de todos los profesionales del sector. Es un poco, hoy en día hay muchas asociaciones, hay mucho asociacionismo. ¿Por qué? Pues por motivos de localización o por motivos empresariales, ¿no? Estrategias empresariales, pero todas ellas son compatibles con el colegio. El colegio es un poco esa actitud quijotesca, ¿no? De defensa del sector y de los profesionales y de la sociedad. ¿Qué servicios ofrece al colegiado? Los servicios son muy amplios, pues mira, desde la propia sede que está en Vícer-Mascó, las instalaciones que están disponibles para los colegiados, a diferentes asesorías como fiscal, laboral, jurídica, informática. También tenemos una biblioteca profesional, tenemos el departamento de atención al cliente. Lo que más me afecta a mí, la formación, tanto la formación inicial que da acceso a la profesión como la continua, diversos monográficos que se realizan durante el año para mantener al profesional actualizado. ¿Y cuál es la oferta formativa que pone a disposición el colegio a los interesados en acceder a esta profesión, como pueden ser los estudiantes de economía? Pues mira, el acceso a la profesión aparece regulado en la Ley de Mediación del 2006 y en posteriores resoluciones. Están supervisadas por la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, que controla un poco y homologa los cursos. En el Colegio de Mediadores de Seguros de Valencia tenemos la homologación de los 3 grupos que existen, tanto el grupo A, grupo B o grupo C. Dependiendo del grupo que realices, es el acceso que vas a tener o la actividad que vas a realizar en este sector. Y para finalizar, una pregunta que interesará y mucho, y que imagino que también les preguntarán los alumnos de economía que se acerquen a su stand. ¿Es la mediación de seguros una profesión de futuro? Lo es. Lo es, y yo pongo siempre un ejemplo, ¿no? Si miras la televisión o la radio en las horas más punteras, ¿no? Las que se conocen como los ratios más caros para poner un anuncio, siempre verás anuncios de seguros. ¿Por qué? Porque el pastel es muy grande, es un sector muy competitivo y comercialmente muy agresivo, pero lo es una apuesta segura. Francisco Martínez Montparler, vocal de la Comisión de Formación del Colegio de Mediadores de Seguros de Valencia, muchas gracias por estar aquí. A vosotros.
sea, al final jo en la ponència que ha fet avui el que intentava inculcar als estudiants és el tema de que no esperen a que vinguin a cridar-los. O sea, té que néixer la seva iniciativa. I tot i la por que n'hi ha de com muntaré mi empresa, de con qué recursos voy a contar, dónde tengo que dirigirme a abrir mi empresa, tot això són pors que tenen que anar desapareixent, perquè si no és per esta via, la veritat és que estem una miqueta perduts en esta disposició. Per tant, molt bé. Una meravella. I després, d'altra banda, el canvi d'imatge que esteu aconseguint de lo que era la Camp a lo que és el Sabadell Camp, no? Jo crec, vamos, des de fora, com a aficionat a aquestes coses, no? És que s'està aconseguint, no? Esborrar un poc tot el desastre anterior. Sense fer molt de ruïdo. Clar. A més, sense fer molt de ruïdo. Però sí que s'està aconseguint, no? Me referir ruïdo negatiu, O sea, jo crec que tot això hauria pogut portar molta més incomprensió per part dels anteriors clients de la Camp o no sentir-se respaldats. Va haver un tema molt important que és només se va fer la integració definitiva, el tema d'actuar sobre els preferentistes o sobre els que tenien quotes participatives, en fi. Tot això al final comporta que exactament la gent volia una resposta. Oye, tu tienes la resposta. Esta resposta podia agradar més o podia agradar menys, no? O sea, però al final tu tens una resposta que, bueno, en el transcurrir del temps, tots els índices conversors han donat la raó al banc en quant a que qualsevol afectat per el tema de les preferents provenents de la Camp ha aconseguit obtindre el 100% de l'ingrés del que va ficar en un principi. I l'encert és que no s'escolta tant, no s'escolten casos de la Camp, sinó que ja són Ahí és a lo que me referia del ruido. O sea, fer tot